hablando sobre las neurociencias y el desarrollo de competencias emocionales. Vamos a iniciar hablando sobre el objetivo de estudio de la neurociencia, que es el cerebro. El cerebro probablemente, como lo definen algunos estudiosos del mismo, es probablemente el órgano más complejo que se conoce en la naturaleza. ¿Verdad? Definitivamente el cerebro es el medio o es el órgano que nos permite a nosotros gestionar, entender, comprender y de alguna manera es a través de él que nosotros podemos adquirir las competencias en el primer encuentro, en la primera clase. Entonces tenemos que el sistema nervioso está integrado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso central, como vemos en la lámina, se divide en el encéfalo, que está integrado por el cerebro y por el cerebelo, y el tronco cerebral, que es el mesencéfalo, protuberancias y el bulbo. A su vez, el cerebro tiene la corteza, está integrado por la corteza, que son los hemisferios, y el diencéfalo. El sistema nervioso periférico lo integran el sistema nervioso periférico somático, que controla las actividades voluntarias, y el sistema nervioso periférico autónomo, que controla las actividades involuntarias. Está el simpático, que es el responsable de la excitación, la defensa, es decir, el que activa o donde se activa la adrenalina, y el parasimpático, que es el que nos permite amortiguar, relajarnos, ¿verdad? Donde se activa la acetilcolina. Entonces, más o menos allí podemos ver la diferenciación de cómo está dividido el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En la siguiente lámina podemos ver cómo está ubicado el cerebro, la circunvolución del cíngulo, la épisis y la glándula pineal, el cerebelo, el mesencéfalo, la protuberancia de la que hablábamos ahora, el bulbo raquídeo, o sea, los que integran el tronco cerebral, la médula espinal, el tálamo, el hipocampo, la hipófisis acá, y la amígdala, el hipotálamo por acá, el quiasma óptico por acá, y los cuerpos mamilares por acá, el fornix y el cuerpo calloso. Eso es más o menos la ubicación de esos componentes que ya les voy a explicar muy someramente, porque pues el cerebro, como lo dijimos al principio, como lo dije al principio, es un órgano bastante complejo que debemos dedicarle tiempo para entenderlo, comprenderlo y quizás para más o menos conocerlo. Sin embargo, por su complejidad, pues requiere que le dediquemos tiempo para su estudio. ¿Ok? Tenemos entonces que el encéfalo está estructurado en cerebro, tronco cerebral y cerebelo. En el cerebro se sitúan los hemisferios cerebrales del encéfalo y el diencéfalo. El tronco del cerebro incluye el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ya eso lo veíamos en la imagen anterior. El bulbo raquídeo es el órgano que establece la comunicación entre el cerebro y la médula. Es donde se entrecruzan los nervios que provienen de los hemisferios cerebrales, de tal forma que los que provienen del hemisferio derecho van a dirigirse al lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Esto explica que las funciones del hemisferio izquierdo se transmitan al lado derecho del cuerpo y viceversa. Siempre hemos sabido que entonces el lado izquierdo de nuestro cuerpo es el que está dirigido por el lado derecho de nuestro cerebro y viceversa, como lo acabo de explicar. Ahora bien, desde el punto de vista emocional, lo que interesa es el cerebro. En la estructura anatómica del cerebro, desde el punto de vista filogenético, se pueden distinguir entonces tres partes: la corteza cerebral o el neocortex, el sistema límbico, diencéfalo y el cerebro reptiliano. Tronco cerebral, este último es el más antiguo y es decir, el cerebro reptiliano está constituido en el tronco cerebral y es el más antiguo, que es el que realiza funciones
comunes con los animales. Por eso se le llama así, por eso se le llama reptiliano. ¿Ok? La corteza cerebral es la parte más reciente en cuanto a su aparición filogenética y es una característica esencial del ser humano. Es lo que nos diferencia entonces de ese si bien es cierto que, como lo dije anteriormente, el reptiliano nos asemeja con los animales, la corteza cerebral entonces nos diferencia de ellos. Aunque hay diferencias entre ellos, a efectos prácticos y para lo que aquí interesa, se puede considerar como sinónimos corteza cerebral, telencéfalo, hemisferios cerebrales y neocortex. Si bien es cierto que hay algunas diferencias, se pudiesen ver o lo encontramos en alguna literatura como sinónimos estos aspectos o estos componentes de nuestro cerebro. El cerebro humano pesa aproximadamente entre 1,3 kg y 1,500 kg. Su superficie, la llamada corteza cerebral o neocortex, si estuviera extendida, cubriría una superficie de 1,800 o 2,300 centímetros cuadrados. Se estima que en el interior de la corteza cerebral hay un total de 22 mil millones de neuronas, aunque hay estudios que llegan a reducir esa cifra a 10 millones, a 10.000 millones y otras ampliarlas a 100.000 millones. Sabemos entonces, desde este punto de vista, que la neurociencia, todas esas ciencias que se encargan del estudio del sistema nervioso y del cerebro, continúan haciendo descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro y por ende de las partes o componentes que constituyen al mismo. Entonces, por eso hay esas diferencias en cuanto a esos estudios se refiere. Pero sí es importante saber que cada día a través de la neurociencia descubrimos o a través de sus descubrimientos podemos entender más de esa complejidad que significa nuestro cerebro, el sistema nervioso y todos sus componentes, porque de alguna manera la neurociencia nos ha llevado por este camino de descubrir para cuáles son las capacidades y habilidades que nosotros podemos desarrollar, que desarrollamos y que desconocíamos en algunos casos, sobre todo en el tema de las emociones, está siendo, cada día hay descubrimientos sobre el mismo, sobre el desarrollo de las mismas, sobre las implicaciones de las mismas, sobre por qué nuestro comportamiento es como es. Y es gracias a través de esos descubrimientos que podemos entender de alguna manera, poder tener un mayor entendimiento sobre el comportamiento del ser humano. Ok, la corteza cerebral entonces está formada por los lóbulos, que es donde residen las funciones superiores. Hasta no hace muchos años se pensaba que el cerebro tenía zonas exclusivas de funcionamiento. Investigaciones recientes han puesto esta teoría en cuestión. Además, se ha podido establecer que cuando un área cerebral no especializada es dañada, otra área puede realizar un reemplazo parcial de sus funciones. Es lo que se denomina función vicaria. Entonces, anteriormente veníamos escuchando cómo los dos lóbulos tenían actividades o habilidades específicas de funcionamientos determinadas, que estaban determinadas para cada uno de ellos. Sin embargo, esas investigaciones y de esa teoría en particular se ha puesto en tela de juicio porque sabemos que personas que pierden, por ejemplo, la capacidad pierden parte del cerebro donde se suponía que se encontraba nuestra capacidad del habla, más adelante, a través a través de tratamientos, de terapias, ellos pueden recuperar sí, esa capacidad. Entonces vemos como que cómo se dejó de esa teoría o sea, ser tan aceptada como lo era en el momento en que fue definida sobre las funciones de los hemisferios cerebrales. Sin embargo, hay habilidades que siguen estando determinadas para uno y para otro. Lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Tenemos entonces que el hemisferio cerebral izquierdo
Es más racional, más dirigido a lo numérico, a lo digital, al lenguaje, al tiempo, a la historia, a lo sucesivo, al análisis, a las habilidades lógico-racionales, a lo abstracto, a la deducción, a lo activo, a lo serio, al esfuerzo, a la repetición, lo objetivo, lo apolíneo, las emociones positivas, mientras que el hemisferio derecho está relacionado y asociado más a lo emocional, más a lo artístico, hacia lo analógico, hacia la música, hacia el espacio, la geografía, lo simultáneo, a la síntesis, a esa capacidad de intuición, a lo concreto, a la imaginación, a lo receptivo, al humor, la innovación y la creatividad, lo subjetivo, lo dionisiaco, a las emociones negativas. Vemos cómo entonces hay una diferenciación de habilidades desde el hemisferio izquierdo y habilidades desde el hemisferio derecho. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta lo anteriormente descrito en las láminas anteriores. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre el cerebro y las emociones. La neurociencia básica, como les venía diciendo, que es la encargada del estudio del cerebro, de sus componentes y todas sus funciones, se utiliza el término de emoción para referir a la respuesta fisiológica del organismo, mientras que el sentimiento, desde esa neurociencia básica, hace referencia a la experiencia consciente, es decir, a lo que yo entonces traduzco de esa emoción, de esa respuesta fisiológica que el organismo tiene hacia cierta situación, que sería la emoción. Pero el sentimiento me permite entender qué es lo que pasa. Las estructuras subcorticales más implicadas en el procesamiento de las emociones son el hipotálamo, la amígdala y el tronco encefálico, que lo veíamos en la lámina donde veíamos el cerebro, ¿ok? Mientras que las bases neurales de los sentimientos se asentarían se asentarían entonces en el córtex cerebral, fundamentalmente en el lóbulo frontal y la corteza del cíngulo. Es allí entonces donde vemos cómo en el cerebro hay específicamente componentes del mismo donde se gestan y donde se procesan las emociones. Tenemos algunas teorías contemporáneas sobre el cerebro y las emociones. De acuerdo con Calixto 2018, el cerebro humano es el órgano que genera, interpreta e integra las emociones, ya que en este se inician, entienden, categorizan, memorizan y atienden los procesos emocionales. Es decir, que es entonces desde el cerebro humano donde se sucede todo ese proceso que implica las emociones. Los avances en ciencia y tecnología dados actualmente permiten a través de las neuroimágenes y sus análisis conocer el circuito neuronal y fisiológico de las emociones. Vemos como a través de imágenes cerebrales ya la neurociencia puede identificar cómo el cerebro, por ejemplo, se comporta cuando está atravesando una emoción de miedo y cómo se comporta cuando está atravesando una emoción, por ejemplo, de felicidad, de emociones, tanto las emociones positivas como las emociones negativas. Y ya los neurocientíficos ya tienen determinado en qué parte del cerebro se puede visualizar cada una de esas emociones. Calixto, a su vez, en el 2018 coincide con los aportes de Elmack en el 2016, perdón, quien dedujo que existe un conjunto de emociones básicas al alcance universal para todo ser humano y que están fundamentados en los módulos cerebrales innatos. Es decir, que desde que nacemos tenemos la capacidad, ya lo han dicho muchos autores, ¿verdad? Que tenemos la capacidad o tenemos ciertas emociones básicas innatas con las que nacemos y hay otras emociones que a lo largo de la vida, o en los primeros años de vida se desarrollan. Pero las emociones básicas, el miedo, ¿verdad? Como una de esas emociones es básica y nacemos con ella, nace con nosotros de forma innata.
El llanto, el enojo, la risa, la sorpresa, incluso el asco son respuestas iniciadas en el sistema límbico. Se mantienen en estructuras neuronales tales como en los ganglios basales, en el hipocampo y el cerebelo, para luego ser interpretadas en el giro del cíngulo y proyectarse en regiones neuronales superiores del cerebro donde están implicadas la corteza prefrontal, parietal y temporal. Vemos entonces cómo las emociones tienen un recorrido en nuestro cerebro, ¿verdad? Que se inician en el sistema límbico, pero luego son procesadas por el hipocampo y que pueden, son interpretadas en el giro del cíngulo y luego se proyectan hacia las regiones neuronales. Desde este punto de vista, las emociones son reacciones psicofisiológicas causadas por la liberación de neurotransmisores y de hormonas. Evidentemente que estos procesos emocionales que tienen como sede o asiento el cerebro resultan de gran relevancia para potenciar el desarrollo psicosocial y la construcción de relaciones afectuosas. Es decir, las emociones nos permiten entonces a nosotros poder, cuando nuestras emociones se generan en nuestro cerebro, pero también las proyectamos en nuestro comportamiento, y es por eso que las competencias emocionales no solo están relacionadas con cómo nosotros experimentamos nuestras emociones, ¿verdad? Sino que están relacionadas con lo social, con cómo nosotros nos relacionamos a través de esas emociones. Por eso tiene que ver con el desarrollo psicosocial. ¿Por qué potenciar el desarrollo psicosocial? Porque a medida que conocemos las emociones, cómo se gestan, cómo las siento, cómo las experimento, si son emociones positivas, si son emociones, la autorregulación de las emociones, ¿verdad? De la que hablan esas competencias emocionales. Si yo tengo la capacidad de autorregular las emociones, de aceptar mis emociones positivas, pero también de asumir, de aceptar y autorregular las emociones negativas, yo entonces tengo una capacidad de comunicar mis emociones al otro, de aceptar también las emociones del otro y de tener entonces una relación más armónica con el otro, de trabajar conscientemente en esa construcción de relaciones afectuosas. ¿Ok? Porque en la medida que yo tengo la capacidad de autorregular las emociones, de autocontrolar mis emociones, yo tengo entonces la capacidad de entender las emociones del otro y eso me permite a mí tener relaciones afectuosas más sanas y más sanas en este sentido y más armoniosas. Entonces, esas capacidades emocionales me permiten a mí relacionarme con el otro desde la armonía, desde el afecto, desde entenderme y entender, ¿sí? Recuerden que Gardner hablaba de la importancia en sus inteligencias múltiples de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Primero se suponía que nosotros desarrollamos la inteligencia intrapersonal, la inteligencia que me permite a mí ver dentro de mí, hacer introspección de mis emociones, entender qué pienso y qué siento para después entonces desarrollar la inteligencia interpersonal, que es la que me va a permitir a mí relacionarme con el otro de forma efectiva, de forma armónica, porque yo soy capaz de después de haber entendido mis emociones, de entender las emociones del otro, de entender cómo el otro también gestiona sus emociones. Ese intercambio me permite a mí desarrollar la inteligencia interpersonal, pero viene de la inteligencia intrapersonal. Si yo no conozco mis emociones, si yo no gestiono bien mis emociones, no voy a poder relacionarme de forma efectiva con el otro. Y es allí donde aparecen los conflictos, donde aparece la incapacidad de tener relaciones interpersonales sanas, armónicas. El conocimiento entonces de las propias emociones genera el compromiso, como lo decía anteriormente, de reconocerlas en los demás y de autogestionarlas, con lo cual habrá sin duda una mejor interacción e intrapersonal, lo que les decía, que coadyuvará con el bienestar socioemocional del individuo, es decir, con las competencias emocionales, con mis competencias emocionales.
Eso va a depender de cómo yo reconozco y autogestiono mis emociones. ¿Ok? Por su parte, Aleine, en el 2017, destaca que una de las características más asombrosas del cerebro es que este es un órgano extraordinariamente plástico, ya que posee la capacidad de regenerarse, de adaptar su actividad y cambiar su estructura de forma significativa a lo largo de la vida. Particularidad que matiza también las emociones, las cuales pueden ser adaptativas de acuerdo a las experiencias vividas por la persona. Es decir, esa plasticidad cerebral de la cual nosotros poseemos y nos permite a nosotros, a través de la experiencia, ir moldeando nuestro cerebro, irse adaptando y regenerarse en función de lo vivido, de esas experiencias vividas, también influye en mis emociones, no solo en el conocimiento, no solo en el aprendizaje, sino que en esas emociones que nosotros tenemos la capacidad de adquirir, de aprender, de gestionar, de autocontrolar, también forma parte o también están asistidas y están entendidas, están manejadas y están procesadas por esa plasticidad cerebral que nosotros tenemos la capacidad de poseer, que nosotros poseemos. Entonces, es por eso que las emociones son adaptativas. ¿Por qué? Porque yo aprendo a lo largo de internalizar las normas sociales de esa cultura donde yo vivo, donde yo me he criado, donde yo he crecido, donde yo he madurado, me permite a mí permite que esas emociones también se transformen, se adapten a esa sociedad. Yo sé que por mucha rabia que yo tengo, por mucha ira que yo tenga, yo no puedo, por ejemplo, me siento contrariada porque en algún momento, un ejemplo muy peculiar que nosotros todos hemos vivido, estamos en una cola en un sitio y alguien se nos adelanta porque esa persona decidió que era más vivo que nosotros o que iba a tomar ventaja de, no sé, se adelantó y nosotros tenemos rato haciendo la cola, eso a mí me puede generar una emoción negativa o una emoción de ira, de rabia, pero yo por eso no voy a golpear a esa persona, ¿verdad? Porque yo he aprendido, mis emociones se han adaptado y mis emociones, o sea, yo he aprendido a lo largo de la vida que yo tengo que autocontrolarme y esas emociones, entonces yo puedo entender que esa persona, yo puedo racionalizar mi emoción y entender que esa persona tiene más prisa que yo, que esa persona quizás no me valora, pero yo sí valoro al otro y entonces yo por eso no voy a violentarlo. ¿Me explico? Entonces allí podemos ver cómo nuestras emociones se adaptan, se han ido adaptando, ¿verdad? Tienen esa capacidad adaptativa por la misma neuroplasticidad de nuestro cerebro, por esa capacidad de plasticidad de nuestro cerebro y nosotros entonces la adaptamos al contexto donde estemos. Yo puedo, por ejemplo, golpear una almohada, golpear algo que con lo que no me haga daño, pero no voy a ir a golpear a una persona, a golpear a un ser querido porque tengo mucha rabia con esa persona. Entonces, eso lo permite la neuroplasticidad de nuestro cerebro, esa capacidad de moldearse, de regenerarse y de adaptarse, ¿verdad? A las nuevas experiencias y ese procesamiento que hacemos, ese aprendizaje que a lo largo de la vida entendemos. El niño cuando un niño de 1 año llora porque quiere algo del otro, pero a medida que va creciendo, o quiere algo para allá, ¿verdad? La inmediatez de lo que quiere, pero a medida que va creciendo va entendiendo que tiene que esperar para tener lo que quiere. La mamá le dice, tienes que esperar porque la comida no está lista, a pesar de que tiene hambre y que puede llorar de hambre, pero va entendiendo a lo largo de la vida, al ir internalizando las normas, al ir viviendo la experiencia de vida, va aprendiendo que debe esperar
Eso, esa capacidad de aprendizaje, de moldear nuestras emociones, nos lo da precisamente esa neuroplasticidad que el cerebro tiene, esa capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos, ¿ok? Indudablemente, tanto la memoria como la regulación de las emociones son vinculantes con las nuevas experiencias y aprendizajes. Ok, algunas claves para coadyuvar con dicha arquitectura, con la arquitectura del cerebro, indican a que se debe contemplar la relación entre lo cognitivo y la emocional, coherencia recursiva entre el discurso y la acción, es decir, la congruencia, ¿verdad? Para nosotros tener esa relación entre lo cognitivo y lo emocional. No podemos hablar, sino, o sea, nuestro discurso tiene que haber una coherencia recursiva, dice el autor, entre entre que los participantes ahora pueden ver su pantalla. Bien, este, Alexander, me imagino que no veían mi pantalla. Algunas claves, entonces, ok, disculpen, retomamos. Entonces el cerebro requiere de esa coherencia recursiva entre el discurso y la acción. Es cuando nuestro lenguaje corporal sí expresa nuestras emociones y lo que estamos hablando no expresa nuestras emociones. Decimos por ejemplo, si estamos hablando en una clase y nosotros tenemos un lenguaje no verbal que denota que no estamos interesados en lo que estamos diciendo, que no tenemos interés en que la otra persona me entienda. Todo eso está relacionado con lo cognitivo y lo emocional. Yo tengo que tener que ser congruente, tiene que haber una congruencia entre lo que yo pienso y lo que yo expreso y lo que yo hago mi comportamiento. ¿Para qué? Para que esa arquitectura del cerebro tenga entonces que haya una armonía y que haya una congruencia. De eso se trata. Y de eso se trata la educación emocional, ¿ok? Que vamos a ver más adelante. Educación emocional, educación para la vida. La educación emocional es una de las innovaciones psicopedagógicas de los últimos años que responde a las necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas en las materias académicas ordinarias. Si bien es cierto que nosotros nos hemos preocupado a través de lo largo de la historia de la educación en transmitir conocimientos, también es cierto que se ha dejado detrás esa educación emocional que se refiere precisamente a preocuparnos por las emociones, porque los niños aprenden o sea, es importante el aprendizaje en cuanto a conocimientos, en cuanto al desarrollo cognitivo, pero también es importante el aprender a gestionar esas capacidades emocionales y esas competencias emocionales son tan importantes como los conocimientos y eso está descubierto y comprobado científicamente. Entonces, entonces el objetivo es desarrollar del desarrollo de competencias emocionales que a su vez se traduce como educación para la vida. ¿Por qué como educación para la vida? Precisamente por lo que acabo de explicar. Porque si bien es cierto el conocimiento, esas competencias emocionales me preparan a mí para afrontar la vida, para afrontar las diferentes etapas de la vida con sus diferentes crisis, para ser resiliente, para tener la capacidad de afrontar las crisis y superarlas y salir fortalecidos de ellas, que es lo que plantea la resiliencia. El primer destinatario de la educación emocional entonces es el profesorado. ¿Por qué? En primer lugar, porque necesita las competencias emocionales para el ejercicio de su profesión. ¿Por qué? Porque somos humanos y todos tenemos que desarrollar esa capacidad y esas competencias emocionales que, como ya hemos visto a lo largo del curso, me permiten a mí autogestionar mis emociones. Y eso me permite a mí, va a repercutir en que yo pueda ser feliz a lo largo de mi vida. En segundo lugar, para contribuir al desarrollo de las competencias emocionales de su alumnado. Es lo que veníamos hablando también ahora, o lo que les
explicaba, yo no puedo dar a lo que no tengo. Aunque eso sea un cliché, es la realidad. Si yo no tengo competencias emocionales, ¿cómo yo voy a transmitirle, cómo yo voy a ser facilitadora de que esos estudiantes que yo tengo o que yo, a los que yo, con los que yo me estoy relacionando a lo largo de un año escolar, háblese de, o sea, o de un semestre, van a poder entonces adquirir o aprender o desarrollar esas competencias emocionales? Por eso, el profesorado es debe ser el primer destinatario de la educación emocional, para que pueda ser, para que pueda él desarrollar esas competencias emocionales, para poder transmitirlas y poder ser acompañante de los estudiantes que las van a desarrollar. La educación emocional se propone el desarrollo de competencias emocionales. A tal efecto, la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del ser humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Eso lo habla Vizquerra, que es uno de los principales estudiosos de esas competencias emocionales, y lo hemos trabajado, lo trabajamos en la primera unidad. Entonces, es un proceso educativo continuo y permanente, es decir, no es algo que se ve en el primer grado o se ve en bachillerato, porque es que los estudiantes, nuestros adolescentes tienen ciertos problemas hormonales que no le permiten gestionar sus emociones. No, es un proceso continuo y permanente, o debe ser, el deber ser es que sea un proceso continuo y permanente a lo largo de la vida, a lo largo de todo el proceso educativo, y ir más allá, a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque esa plasticidad cerebral que tenemos la capacidad de desarrollar me permite a mí continuar a lo largo de la vida trabajando esas emociones, porque somos seres emocionales y somos seres integrales. Y eso, muchas veces las crisis nos mueven emocionalmente y requieren gestionar unas emociones que quizás nosotros a lo largo de la vida no habíamos tenido el momento para gestionarla. Y esa crisis nos hace movernos de una forma diferente emocionalmente, y requiere precisamente que nosotros le demos una atención especial en ese momento en particular, en esa etapa de la vida en particular. Entonces, la educación emocional se propone optimizar el desarrollo humano. Es eso, optimizar el desarrollo humano. Cuando optimizamos algo, lo hacemos potencialmente mejor, cada día mejor. Entonces, imagínense el gran objetivo de la educación emocional: optimizar el desarrollo humano, es decir, el desarrollo integral de la persona, es decir, en todas las áreas del desarrollo humano: desarrollo físico, intelectual, moral, social y emocional. Todas las áreas del desarrollo deben ser potenciadas a través de la educación emocional. La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente. La educación emocional se propone optimizar el desarrollo humano, es decir, el desarrollo integral de la persona desde todas las áreas del desarrollo: físico, intelectual, moral, social y emocional, etcétera. Es por tanto que la educación, que es una educación para la vida. Por lo que les venía explicando anteriormente, es una educación para la vida porque no se queda solo como la educación desde los conocimientos, que es un conocimiento específico en un área del conocimiento específica, sino que precisamente es para la vida, porque las emociones nos determinan como seres humanos, nos describen como seres humanos. Somos seres emocionales, y por ende las emociones nos van a acompañar a lo largo de la vida. Nos acompañan desde que nacemos con esas emociones básicas que nacemos, y hasta que morimos vamos a vivir comunicándonos con nosotros mismos y con el otro a través de nuestras emociones. Nuestras emociones determinan nuestra vida. Entonces, es por eso que la educación emocional debe ser una educación para la vida. Es un proceso educativo entonces continuo y permanente a lo largo de todo el currículo académico, desde la educación
preescolar o educación inicial, como se le llame en el país donde estemos, hasta la vida adulta y en formación permanente durante toda la vida, hasta que morimos. No se termina con nuestra educación, no se termina con la educación de la secundaria, la educación en el bachillerato, no, cuando nos graduamos de bachilleres no se termina allí. Incluso en la universidad deberíamos tener educación emocional, porque como les decía anteriormente, a lo largo de la vida tenemos situaciones que algunas devengan más, nos mueven más emocionalmente, algunas tenemos respuestas, algunas emociones que surgen en determinado momento de nuestra vida las podemos autogestionar, las podemos vivir de manera armónica, las podemos comprender, pero hay crisis de vida en las que definitivamente y no están determinadas esas crisis, no están asociadas solas con una etapa específica de la vida, con una etapa vital. Es decir, no solo viven, no solo lo viven los niños en la etapa de la infancia, los adolescentes en la etapa de la adolescencia o en la etapa de los adultos jóvenes. No, las podemos vivir en las últimas etapas de nuestras vidas. De hecho, nuestros adultos de la tercera edad tienen que afrontar emociones difíciles cuando llega el momento de la jubilación, cuando llega el momento de envejecer y de sentirnos de alguna manera eh, de tener sentimientos encontrados, qué hice con mi vida, para dónde, hasta dónde voy a llegar, hasta dónde llegué, si me siento plena, si me siento bien con lo que hice, si no me siento bien con lo que hice, entonces tengo que afrontar esas emociones que me hacen sentir mal conmigo mismo quizás por no haber hecho lo que quería o lo que me propuse en la vida, ¿sí? Cuando tengo que vivir en soledad, cuando soy anciano, entonces me enfrenta a emociones que quizás no sé cómo manejar, porque pensé que iba a contar porque tengo hijos y pensé que iba a contar con ellos en ese momento. Todo eso, entonces, nos dice que la educación emocional debe ser a lo largo de toda la vida, que se requiere a lo largo de toda la vida, que no tiene una etapa del ciclo vital específica donde debemos preocuparnos por esa educación emocional, sino que es a lo largo de toda la vida. Y entonces ustedes en su formación como en la maestría de psicopedagogía, tienen que tener claro, entender y que la educación emocional o la educación en competencias emocionales debe ser para toda la vida, así como la educación emocional, que es de eso. La educación emocional trata de que busca como objetivo el desarrollo de las competencias emocionales. A su vez, la educación para la vida. Y la vida es desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, de eso se trata la educación emocional. Entonces, hasta acá los he acompañado. Fue un placer para mí acompañarlos a lo largo de este curso que para mí tiene gran importancia para su formación profesional, para su formación personal, porque es como ya lo vimos a lo largo del curso, esas competencias que están relacionadas conmigo mismo y con el otro, pero yo tengo que preocuparme por lo que concierne a mí mismo, porque de allí va a depender cómo me relaciono con el otro. Entonces tenemos que preocuparnos por el desarrollo de esas competencias emocionales, primero en mí misma, primero conmigo misma y después con los otros. Entonces fue un placer. Me despido de ustedes. Eh, Estoy a la orden. Voy a, a esta semana tener las calificaciones completas para que ustedes las puedan visualizar en la plataforma. Cualquier cosa o en el grupo de WhatsApp está mi número. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en escribirme y con gusto yo les estoy respondiendo. Feliz y bendecido fin de semana. Feliz sábado Doctora, y le voy a hacer feliz una domingo. pregunta, disculpe. Muchísimas gracias por su atención. ¿Ok? Doctora, Dígame. le iba a hacer una pregunta respecto a las emociones.
esas emociones Ajá. en relación y en comunicación con el otro, podríamos decir de que van cargadas de cierta conectividad energética en el sentido del sentimiento que se tiene y de la herencia de cierto empalme en cuanto a pensamientos hacia el otro. Claro, por supuesto, Alexander, cuando lo veíamos en las láminas anteriores, lo veíamos en la explicación de hoy, que definitivamente hablábamos de la congruencia que tenemos que tener. Si nosotros transmitimos nuestras emociones, bien sean positivas y negativas, y si tenemos un rechazo hacia el otro con el que estamos comunicándonos, se va a evidenciar a través de nuestras emociones que hay un rechazo y si amamos a la persona con la que nos estamos comunicando, también se evidencia que está ese amor allí como intermedio de esa relación. ¿Sí me explico? Como parte importante, las emociones permean todo lo que somos, desde lo positivo y desde lo negativo. Permean nuestras relaciones. Cuando conocemos a alguien, transmitimos esa aceptación o ese rechazo hacia esa persona. Si lo aceptamos, lo vamos a transmitir. Y si lo rechazamos, también lo vamos a transmitir. Porque esas emociones, precisamente ese comportamiento que tenemos hacia algo en una relación de comunicación, de intercomunicación con el otro, siempre va a estar permeado por las emociones. Y siempre vamos a transmitir lo que sentimos y pensamos a través de nuestro comportamiento. ¿Ok? Siempre a la orden. Un placer. Muchísimas gracias y hasta luego.